Venezuela un ataque cibernético de alta tecnología, de una tecnología que solo cuenta el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Y este martes el mundo del arte despide a Martín Chirino. En Madrid se va a instalar la capilla ardiente de este escultor canario, cofundador del Grupo El Paso y uno de los máximos representantes del arte abstracto español en esta disciplina. Chirino se consideraba a sí mismo un herrero del arte, el forjador de un material con el que quería dibujar el espacio. Gracias, Irún. Isabel Celaá, ministra portavoz, ministra de Educación, muchísimas gracias por atender la invitación de los desayunos. Encantada. ¿Va a poder seguir dando ruedas de prensa los viernes hasta el 28 de abril? Después ya veremos. Bueno, por supuesto. Es que, ¿cómo íbamos a evitarlo? Quiero decir que... Hombre, lo trataron de evitar. Hay una obligación democrática de informar y la ciudadanía tiene que ser informada. Por tanto, tanto los medios de comunicación, los representantes de los medios de comunicación como yo misma compartimos esa tarea todos los viernes. Y, por supuesto, hay Consejo de Ministros, el Gobierno está en plenitud de funciones, por lo tanto trabaja denodadamente hasta el día 28 y los contenidos de ese Consejo de Ministros tienen que ser informados. Pero se plantearon, en la peor de las hipótesis, una resolución en el sentido contrario. ¿Moduló usted el mensaje de las siguientes ruedas de prensa a partir, porque se ha comentado en prensa que moduló un poco el mensaje a partir de esa queja de Ciudadanos y Partido Popular? No fue a partir de ese momento, fue por sentido común. Es decir, estamos en tiempo de elecciones y, por tanto, todo el mundo tiene que sentirse que está bien tratado. Sentirse bien tratado, igualdad de herramientas, igualdad de armas para todo el mundo. A mí me pareció que lo sensato era no hablar de fuerzas políticas o de partidos políticos cuando tenía preguntas de esa naturaleza. Y eso es lo que hice, exclusivamente. Y de aquí al 28 de abril, la vamos a ver este viernes mismo en ruedas de prensa. De aquí al 28 de abril, ¿alguna rueda de prensa va a decir algo de la exhumación de Franco? ¿Lo veremos por fin antes de las elecciones o eso va a quedar ya para después? Bueno, como sabemos, este es un procedimiento muy garantista, el que ha seguido el Gobierno durante todo este tiempo y efectivamente en este momento sabemos que tenemos un recurso en el Tribunal Supremo puesto por la familia. Nunca el Gobierno contó con que la familia y el entorno de Franco, pero sobre todo la familia en último término, fuera a obstaculizar en lo que es el cumplimiento de una ley del Congreso de los Diputados, pero nos hemos encontrado con esto y, por tanto, queremos, por una parte, respetamos, como no podía ser de otra manera, el derecho de la familia a recurrir y, bueno, queremos ser garantistas hasta el final. También hay informaciones de estos días, de ayer mismo, de las últimas horas, de preocupación del Gobierno por bulos y ciberataques. ¿Qué les preocupa? Bueno, nos preocupa mucho. Es decir, en Europa, desde el año 2015, que se generaron un par de unidades precisamente para identificar bulos, desinformaciones, ciberataques de toda naturaleza, se han logrado detectar más de 5.000 casos. Esto surge cuando Rusia, en 2014, se sospecha, y más que sospecha, ha interferido tanto en las elecciones norteamericanas para la elección de Trump como en el Brexit y desde luego nosotros como Gobierno queremos generar una unidad, la estamos generando, una unidad de control precisamente para identificar esas fake news, desinformaciones, ciberataques que pueden ser más fuertes ante unas convocatorias electorales como las que vamos a tener en España. ¿Pero le llega alguna información en ese sentido? Es decir, ¿tiene alguna información de que se está preparando un ataque en ese sentido o es una preventiva, valga la redundancia? No, ciberataques hay en todo momento, hay ciberataques y hay desinformaciones y hay fake news. Y por tanto, cuando la gente, las personas, los ciudadanos tienen que acudir a las urnas, tienen que contar con una información veraz. Es decir, el artículo 20 de la Constitución, si algo nos dice, es libertad de expresión, pero además derecho a una información veraz, que no quiere decir que sea la que coincide exactamente con la realidad en último término, pero que el informante ha ido a buscar la información veraz para aportar. Por tanto, sí que queremos
que nuestras elecciones sean lo más limpias posibles. Y eso quiere decir que la ciudadanía tiene que contar con una información lo más genuina, lo más acercada a la realidad posible. Le preguntaba al principio por la resolución de la Junta Electoral, que en este caso le permite al Gobierno seguir dando las ruedas de prensa. Hay otra al respecto que afecta a los lazos amarillos, a la obligación de retirarla, y da un plazo de 48 horas al presidente de la Generalitat. Pues el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dicho lo siguiente al respecto hace unos minutos en RACU. Que retiri uns símbols és bastant insòlit. Jo crec que espero, vaja, que no estiguem en l'inici de la construcció d'un altre cas per desobediència al president Torra o altres coses, però és bastant estrany i jo diria que no té precedents. Dice que no hay precedentes, que sí es el inicio de una actuación contra el presidente Torra. En cualquier caso, 48 horas de plazo le da la Junta Electoral. ¿Ustedes van a seguir ese plazo? ¿Qué van a hacer si finalmente la Generalitat decide no retirar esos lazos amarillos? Cada cosa a su tiempo. Es decir, la Junta Electoral les ha dicho con toda claridad que tienen que retirar los lazos porque se considera propaganda electoral. Y por lo tanto, es lo que tienen que hacer, obedecer a la Junta Electoral. ¿Y si no obedecen a la Junta Electoral? Ya veremos. El PP les acusa de guerra sucia desde la Moncloa. Según el diario El Mundo, ha pedido a todos los ministerios enviarnos argumentos de ataque frente a otros partidos, sobre todo el PP y Ciudadanos. ¿Considera usted lógica la queja del Partido Popular, solicitar información sobre partidos a ministerios dentro de lo normal? Lo lógico es que dentro de un gobierno, y además esto ocurrió hace tiempo, es decir, llevamos tiempo, cuando hacemos políticas, cuando hacemos cada uno de los ministerios hace sus políticas, se envía una información de la política, de lo que quiere decir, de lo que significa, cuál es el significado, cuál es el impacto positivo que puede tener el resultado de esa política a Moncloa. Si eso ha suscitado quejas, oposición por parte del Partido Popular, pues lo lógico es que Moncloa conozca también cuál es el origen de esas quejas y cómo resolverlas. Ayer vivimos el 15 aniversario del 11M. ¿No es decepcionante que se den situaciones como las que vimos ayer, de tanta división entre partidos con algo que ya pasado tanto tiempo nos debía unir en torno a una fecha negra, por parte de unos y de otros, digo? Ya, pero no es por parte de unos y de otros, es por parte de unos. Esta es la cuestión, ¿no? Es decir, que si cuando ya tenemos una cosa juzgada, tenemos una sentencia, lo que significa una verdad juzgada, todavía hay quienes, como el líder del Partido Popular, el señor Casado, afirma que ha de conocerse toda la verdad, no sabemos a qué se refiere, pero lo que sí hace es verter una importante tela de niebla, sobre todo sobre el sufrimiento de las víctimas. Es decir, la cuestión está juzgada, es verdad juzgada. Y además se investigó por el Cuerpo Nacional de la Policía, por la Policía Nacional, y fue una investigación ejemplar. Muchas policías del mundo vinieron y lo han tomado como ejemplo. Por lo tanto, si hace 15 años se mintió a los españoles, porque se mintió a los españoles después del 11M en 2004, y no se ha pedido todavía excusas por esa mentira tremenda que se vertió sobre los atentados de los trenes, que todavía ayer encontráramos al líder del Partido Popular insinuando que aquí toda la verdad no está a la vista, es preocupante. O sea, no son unos y otros, son unos. Pero es que hubo dos asociaciones, una acusaba al gobierno anterior de Aznar de mentir, la otra asociación decía que hay objetos de investigación que no se han aclarado. Las propias asociaciones de víctimas, digo. Pero es lamentable que se siga politizando. Las propias asociaciones de víctimas tendrán también genuinamente cada una su ideología. Pero en las víctimas todo es permitido, porque el dolor que han sufrido es de tal naturaleza, y yo vengo del País Vasco, y sé lo que es el sufrimiento y el horror por un asesinato. Por tanto, en las víctimas se comprende el sufrimiento, se comprende, las consecuencias del dolor son las que son. Pero lo que no es comprensible es que un responsable político vierta esas insinuaciones cuando tenemos una verdad juzgada. ¿Sigue el ambiente crispado de cara a las elecciones? ¿Siguen las encuestas, los sondeos que le llegan, no solo los del CIS, digo el resto de encuestas y de sondeos? ¿Cómo lo están percibiendo? ¿Están satisfechos o moderadamente satisfechos con lo que se va conociendo? Bueno, las encuestas son encuestas. Las elecciones se ganan en las urnas.
Y por tanto las encuestas, bueno, pues se miran con cautela, se miran con prudencia y desde luego sí que muestran tendencias, pero nada más. Es decir, las elecciones se ganan o se pierden en las urnas. Así que lo que hay que hacer es ir a votar. ¿Y cree que va a haber una buena votación? ¿Cree que van a ser favorables para ustedes? Bueno, creemos que sí. Creemos que el trabajo realizado desde el día 1 en nuestra acción de gobierno es de categoría. Es de categoría, tiene una buena calidad y creemos que será merecedor de la confianza de la mayoría ciudadana. ¿Y con quién van a pactar? Porque mayoría absoluta parece que no van a sacar. Bueno, ya, pero eso es una cuestión que ahora no vamos a dilucidar. Es decir, nosotros aspiramos a tener la confianza mayoritaria de nuestros conciudadanos y conciudadanas. Y, por tanto, salimos al campo a ganar. ¿Se podría dialogar con los independentistas si fuera el caso necesario? Dialogar, hay que dialogar. Es decir, ¿cómo se resuelven los problemas en democracia si no es a través del diálogo? Aquí o hay diálogo o hay guerra. Es decir, es el conflicto filosófico, ¿eh? No me estoy refiriendo a términos reales, pero desde luego en un ambiente democrático, en una democracia asentada como es la democracia española, el diálogo es lo que resuelve los conflictos. Diálogo dentro de la ley. Dentro de la Constitución. Fuera de la Constitución no hay nada. No hay nada. No se puede construir un proyecto político fuera de la Constitución. Por lo tanto, es diálogo. Pero diálogo dentro de la Constitución y dentro de la ley. Yo lo dije desde el día 1. En una mano la Constitución, en otra mano el diálogo, o al revés. Pero hay que dialogar. Nosotros hemos dialogado mucho. ¿Con quién? Con quien nos corresponde, con el Gobierno. Pero nuestras recetas han sido para toda Cataluña, vienen siendo para toda Cataluña. En las últimas horas ha hablado también mucho del fichaje de la ex vicepresidenta del Gobierno, de Soraya Sáenz de Santamaría, por un conocido bufete de abogados, 4 casos. ¿Es un caso de puerta giratoria? ¿No han pasado unos 2 años? Pues eso no lo sé, lo tendrán que estudiar los servicios jurídicos. ¿Pero ustedes han informado a favor de ese o no se han posicionado en contra? No, que yo sepa, el Gobierno todavía no tiene posición al respecto. De ese tema, ¿no? De ese tema. Ministra, aparte de ministra portavoz, es ministra de Educación. Y formación profesional. Y formación profesional. Sí. Pero la educación es un pilar básico. Ha sido imposible desde prácticamente el inicio de la transición consensuar una ley de educación persistente en el tiempo, consensuada. ¿Lo va a intentar usted en la próxima legislatura? Porque esta ya va a ser imposible. Claro que lo voy a intentar, pero también huyamos un poco de ese mantra de que en España no hay posibilidad de pactar sobre la educación. La educación, el sistema educativo español tiene una gran estabilidad. Es decir, y esto... Hombre, según cambia el gobierno, cambia la ley, ¿no? Cualquier estudioso sabe que tiene una enorme estabilidad. Hay estabilidad en las estructuras, hay estabilidad en los currícula, hay estabilidad en las etapas. Es decir, es una estabilidad que se mantiene, no le voy a decir desde el año 1970, desde la Ley General del Sistema Educativo, pero sí desde el 90, desde la LOCSE, y que desde luego se mantiene todo el tiempo hasta la LOE, y que desde luego lo que viene a interrumpir este proceso de estabilidad, viene a interrumpirlo es la LOMCE, la Ley Wert del año 13. Y lo interrumpe claramente porque vulnera la igualdad de oportunidades que se contenían en el sistema. Sin embargo, lo que sí he de decirle es que este proyecto de ley que entró en el Congreso de los Diputados ya y que no ha tenido tiempo de ser tramitado, es un proyecto de ley que va a construir, que sigue construyendo consenso, y que aspiramos a que todo el mundo pueda, de alguna forma, opinar en la tramitación para poder llegar a lo que es conciliar nuestra complacencia en un sistema educativo de calidad. 2 cuestiones muy breves y le cedo el turno a mis compañeros. Sobre educación también. Usted dice que plantea en su ley, la anterior ley fue la Ley Wert, entienda que la próxima va a ser la Ley Celaá, si usted sigue como ministra, que eliminar el criterio de demanda social para la planificación escolar. ¿Esto es una defensa o es un relato, un argumento de defensa de lo público, de la educación pública frente a lo privado? ¿Va a ser así en campaña? ¿Va a ser así en la ley? Bueno, nosotros defendemos la educación pública. No es misterio para nadie que defendemos la escuela pública, la educación pública en general, también la educación pública superior. Eso no quiere decir que nosotros estemos en contra de la concertada. No quiere decir eso para nada. La concertada no trabaja de espaldas a la pública y, por lo tanto, no son enemigas, son aliadas. Pero, obviamente, el eje vertebrador del sistema educativo tiene que ser la educación pública. Por una razón, porque si hay un derecho fundamental a ser educado, correlativamente ha de existir el deber
de los poderes públicos para atender ese derecho. Esto es así. La educación concertada, es decir, la oferta que puede hacer la educación concertada, puede estar o no estar. Es voluntario por parte de quienes la ofertan. Pero la educación pública es obligatoria para los poderes públicos. Por eso decimos que la educación pública sirve en el centro de las ciudades, pero también ha de servir en la ruralidad, en la insularidad, allí donde hay 4 niños que educar, porque cada uno de esos niños tiene exactamente el mismo derecho a ser educado que el que vive en la Gran Vía. ¿Algún problema con la educación especial en los últimos días? ¿Qué tema? No, ningún problema con la educación especial. Se ha comentado algo, ¿no? Sí, se ha comentado mucho, pero esa es otra de las falsedades también a las que hacíamos referencia al comienzo de nuestra entrevista, ¿no? No van a ser cerrados. Este Gobierno no va a cerrar los centros de educación especial o especializada, de ninguna de las maneras. Sin embargo, sí que también va a seguir esa senda importante que ya se está llevando a cabo e incluso completando en muchas de las comunidades autónomas de nuestro país y que es buena y que es la que nos pide precisamente la Organización de Naciones Unidas en relación a la escolarización de las personas con discapacidad o con diversidad funcional o con capacidades diferentes, que es vayamos a incorporarlas progresivamente, en la medida que se pueda, a centros ordinarios con los recursos suficientes. Por tanto, es necesario acompasar esto con los recursos suficientes porque ha de preservarse el interés superior del menor. El interés del niño es el prevalente. Ahí lo dejamos. Os pido brevedad en las preguntas y las respuestas.